Aquel día que estaba vendiendo tacos en el centro de Ciudad de México, nunca imaginé que presenciaría algo como esto, y menos con el mismísimo Chespirito, el genio de la comedia, en persona. Las calles del Mercado de la Merced siempre han sido un torbellino de vida, el aroma a carne asada, los gritos de los vendedores, los niños corriendo entre los puestos. Pero en un sofocante mediodía de agosto de 1977, mi mundo dio un vuelco cuando vi a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, detenerse frente a un niño pobre que vendía chicles en una esquina y hacer algo que dejó a todos sin palabras. Horas después, cuando hablé con él, me contó una historia que cambió para siempre cómo veía el Chavo del Ocho. Me explicó por qué ayudó a ese niño, y cerca del final, me confesó un secreto tan impactante que podría haber transformado el legado de la vecindad. No lo revelaré aún, pero quédate hasta el final, porque esto no es solo una anécdota de una calle. Es una verdad que pesa más que cualquier bandeja de tacos que haya servido. Suscríbete, activa la campana y prepárate para una historia que nunca salió en la vecindad. Era un mediodía de agosto de 1977 y el Mercado de la Merced hervía bajo un sol que no daba tregua. El aire estaba cargado con el olor a tacos al pastor, frutas maduras y el sudor de una ciudad que nunca se detenía. Yo estaba detrás de mi puesto de tacos, una carreta vieja con un toldo descolorido por el sol, sirviendo órdenes a los clientes habituales, oficinistas con prisas, vendedores del mercado, madres con niños colgando de sus faldas. El ruido era constante, claxones, gritos de mangos, 3x10 y el zumbido de los ventiladores de los puestos cercanos. Frente a mi carreta, un niño pequeño, de no más de 10 años, vendía chicles desde una caja de madera gastada. Lo veía todos los días. Flaco, con una camiseta rota y los ojos grandes, ofreciendo sus chicles con una voz que apenas se oía entre el bullicio. Nadie le prestaba mucha atención, pero ese día, un hombre se detuvo frente a él, y todo cambió. El hombre era pequeño, con una gorra de lana ladeada que parecía absurda bajo el calor abrasador, y llevaba una libreta gastada bajo el brazo. Vestía una chaqueta arrugada, y su rostro, aunque marcado por el cansancio, tenía algo familiar que me hizo parar de servir salsa. Se agachó frente al niño, le dijo algo en voz baja, y sacó algo de su bolsillo. Los clientes en mi puesto dejaron de pedir tacos, y los vendedores cercanos giraron la cabeza, curiosos. El niño sonrió, algo que no le había visto hacer en meses, y aceptó lo que el hombre le dio. No era solo dinero, parecía un gesto más grande, algo que hizo que el niño se quedara mirándolo con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creerlo. El hombre le revolvió el cabello con una ternura que no encajaba con el caos del mercado, se levantó y siguió caminando, perdiéndose entre la multitud. Cuando lo vi de cerca, el corazón me dio un vuelco. Era Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo, del Chapulín Colorado, el hombre que hacía reír a mi familia cada semana en la tele. No podía creerlo. Dejé a un cliente con su orden a medias y me acerqué al niño, que seguía mirando el lugar donde el hombre había desaparecido. ¿Qué te dio?, pregunté, tratando de sonar casual aunque la curiosidad me quemaba. El niño, con una sonrisa que le iluminaba la cara, levantó un pequeño fajo de billetes y un pedazo de papel con algo escrito a mano. Dijo que me iba a ayudar, murmuró, todavía atónito. Dijo que volviera mañana a este lugar. Los vendedores cercanos empezaron a murmurar, ¿quién era ese tipo? ¿Por qué le dio tanto dinero? Yo no dije nada, pero sabía quién era. Y sabía que esto no era solo un acto de bondad cualquiera. Había algo más detrás, algo que no entendía, pero que me intrigaba como nunca. Horas después, cuando el sol seguía alto y el mercado empezaba a calmarse, lo vi de nuevo. Roberto estaba sentado en un banco al otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol, escribiendo en su libreta con una intensidad que parecía aislarlo del mundo. Dejé mi puesto con un amigo que me cubría y me acerqué, movido por una mezcla de curiosidad y admiración. Oiga, señor, lo vi con el niño de los chicles, dije, sentándome a su lado sin pedir permiso. Él levantó la vista, y sus ojos, agudos pero agotados, me estudiaron un momento antes de suavizarse. Eres observador, dijo, con una sonrisa cansada pero amable. Solo hice lo que sentía que debía hacer. Pero su tono tenía un peso,
como si ese deber escondiera una historia mucho más grande. Le ofrecí un taco de mi carreta, envuelto en papel aluminio, y lo aceptó con una risa suave. No muchos me ofrecen comida gratis en este mercado, dijo, mordiendo el taco con gusto. Gracias, amigo, el calor del día seguía apretando, pero la sombra del árbol nos daba un respiro. Comenzamos a hablar, primero de cosas pequeñas, los tacos, el caos del mercado, el calor que hacía sudar hasta las ideas. Pero poco a poco, se abrió más, como si la sombra del árbol lo liberara de algo. Me habló de su vida en el set del Chavo del Ocho, un mundo que sonaba como un circo lleno de magia y caos. Describió a Ramón Valdés, don Ramón, como el alma del equipo, siempre con un cigarro en la mano y una broma que hacía reír a todos, incluso en los días más pesados. Habló de Carlos Villagrán, Kiko, un torbellino de carisma que llenaba el set, aunque sus discusiones con Roberto eran épicas y a veces dejaban el aire tenso. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era una fuerza imparable, siempre proponiendo ideas para sus escenas, con una energía que contagiaba. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, traía una seriedad que se deshacía en risas fuera de cámara, mientras que Edgar Vivar, el señor Barriga, y Angelines Fernández, la bruja del 71, eran como los tíos que todos querían, siempre con una palabra amable. Y Florinda Mesa, su doña Florinda, su amor, era la mujer que lo desafiaba en cada guión, pero también lo mantenía con los pies en la tierra. Ese elenco era mi familia, dijo, con una nostalgia que se sentía como un nudo en la garganta. Pero hasta las familias tienen secretos que nadie cuenta, le pregunté por qué ayudó al niño, esperando una respuesta sencilla sobre caridad o compasión. Su mirada se oscureció, y negó con la cabeza, como si la pregunta tocara algo profundo. No es solo por ayudar, dijo, su voz baja, casi tragada por el murmullo del mercado. Es por lo que ese niño representa. Es por lo que he visto, lo que he hecho. Sus palabras eran crípticas, pero me intrigaron como pocas cosas lo habían hecho. No insistí, porque su tono me decía que la respuesta vendría, pero necesitaba tiempo. En cambio, le pregunté sobre el Chavo, sobre cómo creó un programa que conquistó el mundo. Sonrió, pero fue una sonrisa amarga, casi rota. Todo el mundo piensa que lo saqué de la nada, dijo, acariciando la libreta con los dedos. Pero no es tan simple. Hay cosas que nunca he contado, cosas que no debería contar. Su tono me puso los nervios de punta, como si estuviera a punto de soltar algo enorme, pero se contuvo, cambiando el tema hacia anécdotas del set. Me habló de los días dorados, cuando el Chavo era un huracán que nadie podía detener. Contó cómo escribía guiones a mano, en libretas como la que llevaba, hasta altas horas de la noche, buscando la risa perfecta que conectara con niños y adultos por igual. Describió las giras internacionales, estadios llenos en Argentina, Chile, Perú, donde miles de fans gritaban por el Chavo y el Chapulín Colorado. Habló de noches en hoteles donde el elenco se reunía a reír, a planear, a soñar con llevar el programa más lejos. Pero cada historia tenía un trasfondo, una sombra que no nombraba. Mencionó la presión de Televisa, de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, que dirigía la empresa como un imperio donde cada éxito tenía un costo. El Tigre quería que el Chavo fuera más grande que la vida misma, dijo, con una voz que temblaba ligeramente. Pero no te dicen cómo se paga eso. Sus palabras eran vagas, pero cargadas, como si estuviera rozando un secreto que no estaba listo para soltar. El sol seguía alto, y el mercado estaba tranquilo, con los vendedores tomando un respiro y los clientes dispersándose. Roberto seguía hablando, como si la sombra del árbol fuera un confesionario y yo, un simple vendedor de tacos, su único oyente. Contó anécdotas que me hicieron reír. Como Ramón Valdés improvisó una escena donde don Ramón se caía de una escalera y todos terminaron en el piso de la risa, o como Florinda y él discutieron una hora por una línea que al final se convirtió en un clásico de la vecindad. Pero siempre volvía a esa sombra, a algo que no decía. ¿Sabes?, dijo, mirando la libreta con una intensidad que me puso nervioso, el Chavo no es solo un programa. Es un sueño, pero también una responsabilidad. Y a veces, esa responsabilidad te lleva a lugares como este mercado, a niños como ese.
Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza, diciendo, algún día, alguien sabrá la verdad. Pero no hoy. Volví a mi puesto de tacos, porque los clientes empezaban a llegar de nuevo, pero no podía sacarme a Roberto de la cabeza. Cuando terminé mi turno, cerca de las 4 de la tarde, lo vi de nuevo, sentado en el mismo banco, escribiendo en su libreta como si el mundo dependiera de ello. Me acerqué con otro taco y una botella de agua que compré en un puesto cercano. No puede quedarse aquí todo el día sin hidratarse, dije, y él rió, aceptando la comida con una gratitud que parecía genuina. Nos sentamos a hablar más, y poco a poco, empezó a soltar pedazos de algo más grande. Habló de las tensiones en el set, de cómo Carlos Villagrán se fue en 1979 no solo por ego, sino porque hacía preguntas que incomodaban a los ejecutivos de Televisa. Carlos olía algo raro en los contratos, en el dinero que llegaba para las giras, dijo, con una mirada que se perdía en el horizonte. No sabía todo, pero sabía lo suficiente como para ser un problema. María Antonieta, la Chilindrina, también sospechaba cosas, pero su amor por el personaje la mantuvo callada. Ramón Valdés, dijo, era diferente. Ramón sabía más de lo que decía. Me miraba y sonreía, como si supiera todo y no le importara. Era mi hermano en el set. Habló de Florinda Mesa, su amor, la única que conocía pedazos de la verdad. Ella quería proteger la magia del Chavo, dijo, con una ternura que me sorprendió. Pero a veces me miraba como si supiera que escondía algo. Nunca le conté todo, porque no quería que cargara con eso. Mencionó reuniones con ejecutivos de Televisa, hombres de traje que llegaban con maletines de efectivo, sin explicación, y se iban sin decir nada. Habló de contratos firmados a puerta cerrada, de patrocinadores que nunca aparecían en los créditos. El éxito de El Chavo no fue solo por las risas, dijo, con una voz que temblaba. Fue por el dinero, y no siempre era limpio. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que aún no entendía, pero que me ponía la piel de gallina. Le pregunté por qué ayudó al niño, y por qué parecía tan importante para él, más allá de un simple acto de caridad. Levantó la libreta, como si pesara una tonelada. Ese niño me recuerda por qué empecé El Chavo, dijo, su voz baja y cargada de emoción. Pero también me recuerda lo que he sacrificado. Lo que he permitido. Le pregunté qué había permitido, esperando que se abriera más. Dudó, mirando el horizonte, donde el sol empezaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que amas está construido sobre algo que no controlas?, preguntó, con una intensidad que me hizo tragar saliva. Asentí, aunque no estaba seguro de entender. El Chavo es mi vida, continuó, pero no es lo que parece. Hay algo que nunca he contado, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón latía rápido, pero no lo presioné. Sabía que la verdad vendría, pero necesitaba tiempo. Hablamos hasta que el cielo se puso dorado, el mercado casi vacío, con solo unos pocos vendedores recogiendo sus cosas. Roberto parecía más ligero, como si compartir pedazos de su historia lo aliviara. Me contó más anécdotas del set, como cuando Edgar Vivar se quedó atorado en una puerta durante una grabación y todos terminaron riendo en el piso, o como Angelines Fernández siempre llevaba dulces para los niños que visitaban el set, como si fueran sus propios nietos. Pero cada historia tenía un peso, un trasfondo que no nombraba. Mencionó una gira en Perú, en 1976, donde un hombre de traje caro le dio un maletín lleno de dinero después de un show. Dijo que era un regalo para el programa, pero no era un regalo, dijo, con una risa amarga. Era un trato. Televisa lo aceptó, y de repente, teníamos aviones privados, hoteles de lujo. Pero yo no podía dormir tranquilo. No dio nombres, pero sus palabras me recordaron rumores que había oído en el mercado, sobre dinero que se movía en las sombras, sobre favores que no se nombraban. El tráfico en la calle empezaba a calmarse, y el calor del día cedía un poco, dejando paso a una brisa suave. Le compré otra botella de agua y volví a sentarme con él. Me habló de noches en las que escribía guiones solo para olvidar, de cómo cada risa en el set le recordaba lo que había sacrificado. Quise parar, decir la verdad, dijo,
mirando la libreta como si escondiera todos sus pecados. Pero Televisa no lo permite. Una vez que estás dentro, no sales. Habló de una reunión en 1974, en una oficina de Televisa, donde el tigre le dijo que el Chavo era un servicio para México. Me dieron a elegir, dijo. O seguía el juego, o el programa moría. Y yo no podía dejar que muriera. Su voz era un susurro, y por primera vez, vi a un hombre roto, no al genio de la comedia que todos conocían. Le pregunté si eso tenía que ver con el niño, con lo que hizo en el mercado. Suspiró, mirando el papel arrugado que el niño había sostenido horas antes. Ese niño es una deuda que tengo, dijo. No con él, sino con todos los que son como él. Lo que hice hoy no es nada comparado con lo que debería haber hecho. Sus palabras eran un enigma, pero me hacían sentir que estaba al borde de algo enorme. ¿Qué deuda?, pregunté, con cuidado de no presionarlo demasiado. Él dudó, como si estuviera decidiendo si cruzar una línea. Todo lo que he construido, todo lo que amo, tiene un precio, dijo. Y ese precio no siempre es dinero. A veces, es la verdad. Mi pulso se aceleró, pero no insistí. Sabía que la respuesta vendría, y que sería más grande de lo que imaginaba. El cielo ya estaba anaranjado, y los últimos vendedores recogían sus puestos, dejando el mercado en un silencio extraño. Roberto seguía hablando, como si no pudiera parar. Me contó más sobre las giras, sobre estadios llenos donde el dinero fluía sin explicación. Eso no se paga con comerciales de galletas, dijo, con una risa que no llegaba a sus ojos. Había otros intereses, otras personas. Habló de hombres de traje caro que aparecían en los camerinos, ofreciendo apoyo que nunca se explicaba. Televisa manejaba todo, dijo. Yo solo era el que escribía las risas. Mencionó una gira en Colombia, en 1975, donde un hombre le dio un maletín lleno de dinero después de un show. Dijo que era para el programa, pero no era para el programa, dijo. Era para otra cosa, algo que no debía preguntar. Sus palabras eran como piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma, pero aún no podía ver la imagen completa. Finalmente, cuando el cielo se puso dorado y los últimos rayos del sol iluminaban el mercado, soltó la verdad. ¿Quieres saber por qué ayudé a ese niño?, preguntó, cerrando la libreta con un movimiento lento, como si estuviera sellando un capítulo de su vida. No fue solo por bondad. Fue por lo que sé, por lo que he hecho. Lo miré, confundido, sintiendo que estábamos en el borde de algo enorme. ¿Qué sabes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Respiró hondo, como si estuviera cruzando una línea que nunca había cruzado. El Chavo del Ocho no era solo un programa, dijo, su voz baja, casi tragada por la brisa del atardecer. Era una fachada. Televisa lo usó para financiar operaciones de caridad, pero no del tipo que imaginas. Dinero de patrocinadores secretos, gente con poder, que iba a niños como ese, pero bajo la mesa, sin que nadie supiera. Y yo lo permití. No quería, pero era la única forma de mantener el programa vivo. Me quedé helado, la botella de agua olvidada en mi mano. Caridad, repetí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Él asintió, los ojos fijos en la libreta. No sé todos los detalles, y no quiero saberlos. Pero en los 70, cuando el Chavo se volvió un fenómeno, Televisa vio una oportunidad. Los patrocinadores no eran solo empresas de galletas o refrescos. Eran personas con poder, políticos, empresarios, que usaban el programa para canalizar dinero a organizaciones que ayudaban a niños pobres, pero sin dejar rastro. Todo disfrazado de comedia. Y yo, para proteger mi sueño, dejé que lo hicieran. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló como nunca. ¿Quiénes eran?, pregunté, aunque temía la respuesta. Negó con la cabeza, como si las palabras fueran demasiado pesadas. No lo sé con certeza. Hombres con poder, con nombres que no se dicen en voz alta. Venían a las giras, a los eventos, siempre en la sombra. Televisa los manejaba, y yo solo seguía escribiendo guiones, haciendo reír a la gente. Pero cada peso que ayudaba a un niño como ese tenía un precio.
Hizo una pausa, mirando el cielo que se oscurecía. Ramón sospechaba, creo. Por eso siempre sonreía, como si supiera todo y no le importara. Carlos Villagrán hizo preguntas, y por eso se fue. María Antonieta intuía algo, pero nunca lo dijo. ¿Y Florinda? Ella quería creer que todo era puro, pero sabía que no lo era, me contó más, como si confesar lo hubiera desatado. Habló de noches en las que escribía guiones solo para olvidar, de cómo cada risa en el set le recordaba lo que había sacrificado. Quise parar, decir la verdad, dijo, con una voz que temblaba de emoción. Pero Televisa no lo permite. Una vez que estás dentro, no sales. Habló de una reunión en 1974, en una oficina de Televisa, donde el tigre le dijo que el Chavo era un servicio para México. Me dieron a elegir, dijo. O seguía el juego, o el programa moría. Y yo no podía dejar que muriera. Su voz era un susurro, y por primera vez, vi a un hombre roto, no al genio de la comedia que todos conocían. Le pregunté por qué me contaba todo esto, a mí, un simple vendedor de tacos que no era nadie en su mundo. Sonrió, una sonrisa rota pero sincera. Porque no eres nadie, amigo. Sin ofender, pero no eres Televisa, no eres la prensa. Eres solo un tipo que me dio un taco y escuchó. Necesitaba sacarlo, y tú estabas aquí. Me dio su libreta, las páginas llenas de garabatos que no alcancé a leer. Guárdala, dijo. No la leas, no la muestres. Pero guárdala. Asentí, metiéndola en mi mochila, sin saber por qué acepté, pero sintiendo que era importante. Un coche llegó al borde del mercado, conducido por un hombre de gafas oscuras que no me dio buena espina. Roberto me dio las gracias, me dio un apretón de mano que sintió como un adiós, y se subió al coche. Mientras se alejaban, me quedé ahí, en la calle vacía, con el peso de sus palabras en el pecho. Volví a casa esa noche, la libreta quemándome en la mochila. Nunca la abrí, no porque no quisiera, sino porque temía lo que encontraría. El Chavo siguió en la tele, las risas tan brillantes como siempre, pero no podía verlo igual. Pensaba en ese dinero secreto, en los niños que ayudaba, en un hombre que hizo reír al mundo mientras cargaba una verdad que lo llevó a una esquina para ayudar a un niño pobre. Años después, en 2025, cuando salió Chespirito, sin querer queriendo en HBO Max, esperé que alguien hablara de esto. No lo hicieron. La historia oficial quedó limpia, pulida, como la vecindad en su mejor momento. Pero yo sé la verdad, o al menos una parte, y es más pesada que cualquier bandeja de tacos que haya servido. Esto no es solo sobre un programa. Es sobre los secretos que guardamos, los tratos que hacemos y las risas que esconden la verdad. ¿Qué opinas? ¿Hizo Chespirito lo correcto para ayudar a esos niños, o pagó un precio demasiado alto? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que nunca salieron en la vecindad. Nos vemos en el próximo video, con los ojos abiertos y el corazón pesado.